Sí, A mí ya veo unas fotos de ustedes. A mí sim. Listo. ya veo mismo. Podemos, então, boa noite a todos e todas. Sí, Hoje listo. vamos começar o nosso último encontro do nosso curso desse ano. Hoje temos a felicidade aí de contar com o professor Stefan Gandler. Então, uma apresentação muito rápida, né, por conta do adiantada hora. O Stefan é mestre doutor pela Universidade Goethe de Frankfurt, mora no México desde 93, ensina filosofia e teoria social em algumas universidades do México, na Universidade Nacional Autônoma, na Universidade Autônoma de Querétaro. Escreveu livros como, vou citar só três, tá, Fernando? O Marxismo Crítico em México, no México, né, 2007, ele trabalha com Bolívar Echeverría e Adolfo Sanches Vázquez. Fragmentos de Frankfurt, 2009, né, onde ele afirma que a teoria crítica está morta, né, depois ele pode explicar aí para vocês. O Discreto Encanto da Modernidade, de 2013, Ideologias Contemporâneas de Sua Crítica, e Teoria Crítica Impossível Resignar-se, de 2016. Nenhum desses livros estão publicados ainda em português, né, mas esperamos logo fazer isso. O título da fala do Stefan é Teoria Crítica, Parte das Américas e Novas Tecnologias. Então, isso, Stefan, muitas graças por venir, né? Entonces, muito gusto verte, não te olvides de mim. Entonces, pueden empezar. Muy bien, sí, muchas gracias por la invitación, Leo mía. Y perdón, me parece había una. Es que en México no tenemos horario de verano e invierno, y todo pues había un error, ¿no? Porque en Brasil me imagino que hace poco se cambió. Bueno, sea como sea, ya estamos aquí. Y al final había un pequeño problema Stefan, técnico. ¿Sí me disculpe, escuchas? pero si puedes hablar, sí, si puedes hablar un poco más claro. despacito, ¿no? Obvio, obvio. Sí. Estamos en Brasil. Gracias. No, claro, perdón. Entonces voy a tratar, perdón, lentamente. No hablo portugués, lamentablemente, me disculpo. Entonces voy a tratar de hablar español, pero no, de una velocidad más decente. Entonces, buenas tardes a todos y a, bueno, a todos y a todas. Gracias por la invitación nuevamente. Y entonces, por participar en este curso, es muy amable de su parte que me invitaron. Entonces, yo quería hablar un poco inspirado, obviamente, en el título del curso sobre teoría crítica desde las Américas y las nuevas tecnologías. Entonces, la idea es la siguiente. Yo creo que una crítica que hace la teoría crítica justo al pensamiento ilustrado es que tiene un concepto de verdad diferente al anterior. Eso le ha llevado incluso a la teoría crítica, a veces la crítica de otros pensadores que en el fondo son los teólogos, porque tienen un concepto de verdad efectivamente más estricto y tal vez efectivamente más cercano a la teología que el concepto moderno de verdad. El concepto ilustrado de verdad es uno, digamos, más accesible, más incluyente, es el pensamiento conceptual, ¿no? Y que tiene la ventaja que es entendible idealmente para todos, y todos, por lo menos si saben leer, escribir, tienen cierta formación mínima, pero y la ventaja es esta, y se expresa muy claramente en la Revolución Francesa y anteriormente en los enciclopedistas, ¿no? Que unen todo el conocimiento, bueno, esa es su idea, por lo menos todo el conocimiento, según los enciclopedistas, está en sus grandes enciclopedias, donde si alguien conoce el abecedario, encuentra cualquier concepto importante, puede revisar qué significa y encuentra incluso alguna literatura adicional recomendada por la enciclopedia. Los conocimientos accesibles para todos, esa es la parte amable del pensamiento conceptual. El problema es que obviamente para lograr eso, que todo quepa en una enciclopedia, aunque sea de 45 tomos, y para todo el mundo tenga acceso, hay que reducir el conocimiento radicalmente. La idea es que no sea elitista, esa es la parte democrática del mundo moderno, del mundo burgués, del mundo ilustrado,
La desventaja es que el 99% del conocimiento humano hay que excluirlo. No, bueno, a lo mejor está exagerando, a lo mejor solo el 95%, pero hay que hacer una reducción muy radical del conocimiento para que quepa en la enciclopedia y en el pensamiento conceptual, o para decirlo un poco más exactamente, hay que, digamos, simplificarlo. ¿No? Hay que, digamos, de 10 maneras de entender la palabra silla, reducirla a una. ¿No? De 100 maneras de entender la palabra, no sé, mexicano, reducirla a una. Es el pensamiento moderno que funciona casi siempre, salvo en excepciones. El argumento de los modernos es que esas simplificaciones que hacen del pensamiento no son siempre correctas, pero casi siempre correctas. La pequeña diferencia la llaman margen de error. No, digamos, si algo no cabe, pero mientras no excede un cierto margen de error, muchas veces el 5%, a veces el 7%, en un tiempo estudié física y siempre nos explicó, es el maestro, si tenemos 7% de resultados que están fuera de lo esperado, eso es totalmente irrelevante, es como si no hubiera pasado. No, el pensamiento moderno tiene esta flexibilidad, que tiene la gran ventaja que puede entonces simplificar prácticamente todos los conceptos de una manera impresionante y con ello incluir muchísima gente en el conocimiento. Por ejemplo, un ejemplo sería el concepto de mexicano. Claro, el problema es aquí son el 15%, pero bueno, si aumentamos el margen de error a 15%, podemos decir, sin mentir en el pensamiento moderno, que todos los mexicanos hablan como primer idioma español. El 15% no lo hablan como primer idioma, pero digamos, si aumentamos el margen de error a 15%, ya esta frase es correcta. No, si usamos el margen de error de 7%, ya no es correcta, pero lo que quiero decir, el pensamiento moderno, su concepto de verdad es un concepto estadístico de verdad. Si es cierto, un porcentaje se cumple, la frase se considera verdadera. Entonces, con el detalle claro que un cierto porcentaje, insisto, muchas veces es menos del 15%, es como el 5 o 7% es bastante común en las ciencias naturales. Si no va a pasar de ahí, entonces la frase es correcta, aunque haya un porcentaje de realidades humanas o naturales o de lo que sea, aunque no caben ahí, pero eso es su concepto, digamos, modernizado de verdad, que tiene como ya dije, la ventaja impresionante que todo se reduce muchísimo en su nivel de complejidad y se vuelve en el pensamiento muy elitista, como era común en la Edad Media, un conocimiento accesible para idealmente todos. En verdad no a todos, pero muchísimos, sí, cierto. Pero fíjense, el problema es que ya no es un concepto de verdad estricto. No solo tiene que ser verdadero, digamos, la mayoría de los casos. Incluso yo me acuerdo hacia en la preparatoria también me impresionó que nuestro maestro nos explicaba que en la física, ahí por la primera vez lo entendí, él nos dijo incluso que preguntar por la verdad de una frase de ciencias naturales es la pregunta medieval. Él dijo, en moderno no pregunta en la física si algo es verdadero, pregunta si es funcional, si es aplicable. Entonces en la ley física es aplicable, en la mayoría de los casos, entonces ergo es correcto. Si no es aplicable, no es correcta. Si la frase de verdad es justo, tiene este sabor teológico en el sentido, básico para los modernos, obviamente, tiene en el sentido que la verdad absoluta es un concepto divino o teológico. Los humanos no somos perfectos, somos imperfectos, perdón la redundancia, y entonces también concepto de verdad puede ser algo un poquito imperfecto. Ese es el argumento, y aquello que busca la perfección de ese concepto de verdad es un atrasado, es un teólogo, es un medieval, es un elitista, que excluye muchas personas porque la verdad tan sofisticada solo alguien que estudia 30 años puede alcanzar. Una persona común y corriente no tiene este tiempo, necesita informarse rápidamente en una enciclopedia. No, eso tiene muchísimas ventajas, como ya dije, por ejemplo, voy a dar otro ejemplo de la ingeniería, que me gusta mucho porque mi padre era ingeniero civil y siempre me insistía mucho en esto. En la ingeniería, por ejemplo, en Alemania, la regla es que todo evento que tenga más de 100 años para atrás no se considera. Por ejemplo, se hace una protección para un río, aunque se sabe que hace 101 años que el río inundó una cierta parte, ya no cuenta.
solo cuentan los últimos 100 años. Incluso si un alumno en la clase de ingeniería calcula con el evento de hace 101 años en un muro de contención, por ejemplo, lo reprueba. Eso es falso. Correcto solo es lo que pasó en los últimos 100 años, porque así es la regla en Alemania. Me imagino que en Brasil es parecido. Hay solo 100 años, estrictamente, insisto, si 100 años y 3 meses ya no cuenta. Y aquello que lo considera está incluso diciendo una falsedad, ¿no? Entonces hay un concepto de verdad nuevo, donde incluso realidades de las cuales todos saben que existen, si se mencionan, que si están fuera del margen de error, se consideran incluso falsedades. Entonces, realidades naturales y también sociales son de repente falsos solo porque ya salen de ciertas definiciones, ¿no? Es muy importante entender eso, que el concepto de moderno de verdad, insisto, en verdad ya no es un concepto de verdad, es un concepto más bien de cómo hacer que el conocimiento sea aplicable fácilmente, rápidamente, y de manera económicamente justificable, justamente. No siempre está ya la lógica capitalista de la ganancia, etcétera, implícita, pero aún las personas anticapitalistas piensan de esta manera, salvo que sean totalmente críticos al pensamiento moderno, ¿no? Entonces, esto es un poco la parte introductoria para ahorita, hermano Gato, llegar a las nuevas tecnologías, pero es importante aclarar esta parte filosófica, que lo que hoy en día se llama fake news, etcétera, como un concepto más flexible, ¿verdad? Esto no empezó con las nuevas tecnologías. Esto empezó a más tardar con los enciclopedistas, insisto, que dicen todo aquello que es excepcional, no solamente es una excepción, sino no existe. Y si alguien dice que sí existe, no solamente está agregando un elemento adicional al conocimiento, sino está mintiendo. Es muy importante entender eso. Por esto, si por ejemplo alguien dice en Alemania, no sé, existen niños que le dio cáncer por vivir cerca de una planta nuclear, el gobierno alemán diría, estás mintiendo. Aunque sí hay como miles de casos, pero son estadísticamente tan pocos, solo son como 5,000 al año, algo así, que se mueran en Alemania por vivir cerca de una planta nuclear. Entonces esto no cuenta. Y si alguien insiste, está, insisto, no solamente agregando algo adicional, sino está mintiendo. Eso es, como dije, como el ingeniero que está reprobado o que calcula en su muro de contención una innovación que pasó hace 101 años y solo debe calcularlos los que hacen máximo 100 años. Entonces, el concepto moderno de verdad, en verdad se aleja de la realidad. A esto voy con todo eso. La idea clásica de verdad ha sido la coincidencia de la idea con la realidad. Eso se cancela en verdad por completo en el mundo moderno, y solo se dice que estadísticamente tiene que estar en cierto grado, insisto, 92%, 93%, 95%, depende un poco del modelo que usamos, pero un porcentaje por ahí debe coincidir con la realidad, el resto no. Eso es importantísimo entender. El concepto de verdad ya no está ligado directamente a la verdad, sino solo estadísticamente. Es como una cuestión democrática de mayoría. Si la mayoría está incluida de los hechos en este caso, está bien, si no, está mal, pero digamos, no es necesario que se incluyan todos. Entonces, esto es justo lo que está pasando ahorita en el chat GPT, etcétera, que da a veces respuestas totalmente equivocadas, absolutamente falsas, y a nadie le importa. A mí sí me impresiona eso. No, el otro día, por ejemplo, en el chat GPT, alguien puso de broma, creo, cuántas piedras, como pregunta, ¿cuántas piedras se recomienda que come una persona al día? Y el chat GPT contestaba, se recomienda comer media piedra al día. Ya lo arreglaron, ya no lo dice porque había todo una broma generalizado. El chat GPT lo dijo porque parece algunos textos irónicos, no literarios, hablaron de personas que hablaron, que comían piedras, y como la inteligencia artificial, bueno, la mal llamada inteligencia artificial no sabe distinguir entre ironía y afirmaciones hechos en serio, entonces tomó en serio estos textos literarios y contestó que hay que comer media piedra al día para estar sano. E insisto, lo único que dijeron los de Google era, vamos a arreglar este problema. No dijeron, a lo mejor este modelo está falso. A lo mejor el modelo que no sabe distinguir, por ejemplo, en este caso, entre ironía y no ironía es falso. No,
Simplemente agregaron algo, no sé qué exactamente, no soy ingeniero de esas cosas, pero ya el ChatGPT de Google ya no contesta equivocadamente esta pregunta, ¿no? Pero, insisto, sí, hay miles de ejemplos donde la inteligencia artificial contesta a veces cosas absolutamente absurdas, pero a nadie, por lo menos ningún texto que he leído hasta hoy se ocurre esto tomarlo como argumento en contra de la inteligencia artificial. Siempre se pide, mejórenlo, ¿por qué tienen todo este problema? No ven como un detallito. En vez de entender que la llamada inteligencia artificial, digamos, lleva al extremo un concepto yo creo que equivocado de verdad del pensamiento moderno, o para decirlo más amablemente, muy problemático, de verdad. No insisto, hay razones históricas y filosóficas incluso por qué tiene este concepto, insisto, para simplificar y estandarizar el conocimiento para que no sea elitista, para que sea accesible para todos. La razón es interesante, es buena si quieren, pero a la vez, insisto, ya no es un concepto de verdad estricto y ya no es la idea que la afirmación y la realidad tienen que coincidir. Solo tienen que coincidir en la mayoría de los casos. Ese es el concepto nuevo de verdad. Y esto es, insisto, que con cierta necesidad lleva a estos errores en la inteligencia artificial y pues no se van a resolver. Es imposible, porque, digamos, a lo mejor van a reducir un poco el porcentaje, ¿no?, de equivocaciones. No sé en cuánto el número está ahorita. Yo no creo que sea menos del 7%, no lo sé, pero a lo mejor logran controlarlo en términos de porcentaje, pero no lo van a lograr que realmente se arregle. Y ahorita voy a introducir un argumento de la teoría crítica. Ellos dicen, el problema de la razón moderna es que se está alejando cada vez más de otras capacidades humanas. Una, por ejemplo, es la capacidad estética o también artística, ¿no? Y ellos dicen la separación de arte y ciencia. Esto es una frase muy bella que dice en la teoría en la dialéctica de ilustración. Hay una frase en el primer capítulo, dice, arte y ciencia están separados por un abismo inevitablemente en la actual sociedad, pero no hay que festejar esta separación y más bien esta separación, sobre todo si se, como dicen, hipostatiza, si se festeja demasiado, llevan ambos, arte y ciencia, a la destrucción de la verdad. Esto muy tempranamente, ya en 1942, dijeron Horkheimer y Adorno, y esto está justo ahorita pasando, porque obviamente otras capacidades humanas, ellos hablan ahí de arte y ciencia, pero son mucho más, por ejemplo, la intuición, también nos ayuda a corregir un poco estos errores. ¿No? En la vida cotidiana, si alguien me diría, es sano comer piedras, yo dije, espérate, ¿de dónde sacaste esto? Me dijo, no, ayer lo leí en un libro, le diría, por pura intuición, aunque no supiera nada de digestión y de si son piedras sanas o no, le diría, no será ironía. Digamos, me ayudaría, aunque si no supiera nada, mi intuición en este caso me ayudaría a corregir el error. Y diría, ¿sabes qué? Algo me dice que eso no puede ser cierto, corrígelo. Entonces, lo mismo dicen los buenos médicos. Cualquier médico bueno usa constantemente esa intuición y su aparato, digo, usa hoy en día tiene aparatos ya muy avanzados. Si dice algo que no le encaja con lo que lo observa directamente con el paciente, su intuición diría, algo está mal ahí, tenemos que hacer el estudio otra vez. Lo que quiero decir, en la vida cotidiana, aunque seamos muy modernos, y muy, digamos, fieles al pensamiento moderno, que todos nos usamos constantemente la intuición, nuestras capacidades estéticas y artísticas y otras capacidades, la memoria, por supuesto, que también está muy mal visto en el pensamiento moderno ilustrado, todas esas otras capacidades, la empatía, etcétera. Lo hacemos, aunque nos prohíbe nuestro modelo filosófico, aún el positivista más radical, aunque lo niegue, usa constantemente esas capacidades. No le gusta admitirlo. En Popper, en un lado dice, cuando le preguntan, ¿cómo explicas el proceso de conocimiento y cómo llega alguien de un conocimiento a otro? Él dice, esos son psicologismos, no quiere hablar de eso, pero admite implícitamente que hay elementos psicológicos que hacen posible que el conocimiento funcione. Solo dice, no quiero hablar de eso, ¿no? Le da como pudor. Pero no le niega 100%, ni siquiera Popper lo niega. Lo admite como dice, mejor hablemos de otras cosas. Lo que quiero decir, aún los positivistas tienen todavía
en su praxis de conocimiento, por lo menos, una cierta capacidad y disposición de usar otras capacidades más allá de la llamada razón pura. Insisto, no les gusta mucho admitirlo, pero lo hacen. Mientras la llamada o mal llamada inteligencia artificial ya ni siquiera esto hace. Digamos, lleva el modelo positivista al extremo. Ya no tiene, digamos, esta capacidad cotidiana del más radical o positivista que le hace actuar en contra de su propio modelo y por esto, digamos, se salva de muchos errores, ¿no? Esto ya los positivistas, insisto, lo hacen constantemente. Justo mi maestro en la secundaria, puesto de matemáticas, siempre nos decía, si hacen un cálculo, traten de antes más o menos, o imaginarse o intuyendo, pero de alguna manera saber más o menos ya desde de entrada el resultado, más o menos. Para después, si un error grave y está fuera de lo que ya intuyeron o se imaginaron o por memoria sabían que va a ser el resultado, entonces si está muy fuera de eso, calculo una segunda vez. Él siempre nos decía en matemáticas, hay una capacidad más allá del poco cálculo, úsenla todo el tiempo, porque a veces hay errores graves que así se pueden evitar o corregir. Lo que quiero decir, los científicos naturales, aún los más estrictos, siempre hacen eso. No habla mucho de eso porque no cabe en su modelo teórico, pero los hechos lo hacen. Pero ahorita estamos en una fase muy interesante en la humanidad donde va en serio el positivismo, para decirlo, en el peor sentido de la palabra, no porque lo hacen máquinas que no tienen esta capacidad cotidiana, pero lo bueno de los científicos positivistas es que son también seres humanos que en la cotidianidad constantemente usan su intuición, su memoria, su empatía, sus capacidades estéticas, etcétera, su presencia física en el mundo, todo eso lo usan. Y hoy de la línea divisoria entre el científico positivista y la persona cotidiana no es tan estricta como ellos lo plantean, como quisieran vivirlo. Entonces lo que quiero decir, todas estas imperfecciones de las personas que aplican el modelo positivista los han salvado una u otra vez de errores graves. Bueno, a veces no. Por ejemplo, en Chernobyl no, en Fukushima tampoco. En los dos casos son como elementos, muy buenos ejemplos para el desastre a lo cual nos lleva el pensamiento positivista. En Fukushima, por ejemplo, se sabía que hace 500 años había una ola de más de 30 metros en Japón provocado por un tsunami. Se sabía, están como en 15 textos históricos, está apuntado, marcado en varios edificios altos de Japón hasta donde llegó el agua. Era una ola de 30 metros de altura, nadie lo duda en Japón, que tiene el más mínimo conocimiento histórico, pero al calcular la protección de Fukushima, calcularon solo un tsunami de 7 metros de altura, por lo que dije hace rato, porque solo se calculan los últimos 100 años. Y los últimos 100 años en Japón no había ninguna ola de tsunami de más de 7 metros, pues solo protegieron para 7 metros, hasta viendo que hace 500 años, que en términos de historia del mar no es nada, había una ola de 30 metros. Entonces ahí el positivismo nos llevó a una contaminación nuclear, ya del Pacífico entero, ya están lentamente metiendo el agua contaminado, como ya no sabían dónde guardarlo, ya lo meten al mar. Seguramente ya llegó a las costas del Pacífico, de Brasil y también de México, de muchos otros países. Digamos, ese es el precio que pagamos por el positivismo. Pero, digamos, la ventaja era, para decirlo así, que había un cierto límite en esa locura por personas que a veces dirigen, espérense, hay que también usar la intuición, hay que usar también la memoria, o lo hicieron sin anunciarlo. Pero las máquinas ya no hacen eso. A esto voy con todo este argumento. Las máquinas que ahorita están entrenando, como lo llaman, no sé, yo no lo llamaría así, pero bueno, las máquinas, estos programas sofisticados que ahorita están desarrollados, altamente sofisticados, por supuesto, los entrenan al 100% con el modelo positivista. Y son tan estúpidos, puesto no lo llamaría inteligencia artificial, que lo aplican. Digamos, esta inteligencia cotidiana que los positivistas tienen, de repente ellos mismos se reducen su propio modelo y aplican otros conocimientos, insisto, sin mencionarlo mucho porque es mal visto, las máquinas no tienen esta capacidad y tampoco son, porque no tienen vida cotidiana, porque son máquinas, no tienen esta presencia física que hasta Popper tiene cuando lava los trastes, ¿no? Y se da cuenta con algo, digamos, esta presencia física cotidiana, con un cuerpo, etcétera, que tenemos aún los positivistas más radicales o analíticos o como se llamen, que para nuestro punto de vista crítico es más o menos lo mismo, está, digamos, esto que nos ha salvado por varias catástrofes mayores, estoy seguro de ello, esto ya está perdiéndose.
Esa es la fase en la cual estamos viviendo, porque al programar estas máquinas de hoy, que falsamente se llaman inteligencia artificial, insisto, inteligencia es otra cosa. Inteligencia es, por supuesto, justamente usar también esas otras capacidades. Pues yo no lo llamaría inteligencia artificial, es como un positivismo maquinalizado, mecanizado, hacia todo un nombre más correcto. Positivismo, ¿cómo lo llamaría Benjamin? El positivismo en la época de su reproducción mecánica, algo así. Habría que llamarlo, ¿no? No, es el positivismo ya sin personas. Bueno, sin es exagerado, porque hay personas que lo programan, pero con cada vez menos personas. Cada vez la presencia de máquinas es mayor, la presencia de las personas que todavía tienen restos de su experiencia cotidiana se excluye más. Por supuesto, al 100% nunca va a ser posible, siempre alguien tiene que programarlo y controlarlo, arreglarlo cuando se atorra, pero sí hay una reducción del factor humano, un aumento de la maquinación, y con esto el modelo positivista llega a unos extremos que me imagino que no los positivistas más radicales se habían podido imaginar. Si ahorita Popa viviera, sería interesante hablar con él. A lo mejor él mismo diría, ya espérense, ya se van muy lejos, ¿no? Porque, insisto, el modelo siempre se salvaba justo por su imperfección. Esto fue lo bueno que tuvimos. Había un modelo muy radical, pero casi nunca se aplicó al 100%. Ahorita están en la fase de una estupidez impresionante, una ingenuidad impresionante. Realmente, yo puesto digo, yo no creo que sea inteligencia eso, pero con una radicalidad inimaginable hace todavía 10 años aplican este modelo de verdad estadística, ¿no? Y por eso insisto, aunque constantemente da resultados equivocados, siguen con el modelo. A mí me impresiona. Es obvio que no funciona. Es obvio que provoca una cantidad gigantesca de falsas afirmaciones, pero siguen y siguen en vez de pagarlo. Incluso algunos de los especialistas que empezaron con eso ya llamaron a pagar todo. Ahorita tengo mala memoria de nombres porque se dieron cuenta justo por su intuición, justo porque usan otras capacidades humanas, dicen, páguenle. Esto va en mal sentido. Hay varios. Tengo mala memoria de nombres, ahorita no puedo decir nombres, pero hay varios de que empezaron con todo esto, dijeron, páganle todo, esto es peligrosísimo, va en mal sentido, pero no les hacen caso. Claro, no pueden argumentar, no tienen como estar encerrados en el modelo analítico positivista, solo su intuición, dicen, algo va mal, tengo miedo, ¿no? Y argumentan de manera ya bastante irracional, pobres, pero intuyen algo correcto. ¿No? Ellos dicen, intuición, dice, esto va mal, y yo fui de los primeros, esto no sigan, nadie les hace caso, pero dice, a ver, tu argumento racional, ¿dónde está? No lo pueden dar, pobres, porque su modelo teórico no les permite dar un argumento, solo su argumento es, algo me dice, una intuición me dice, un recuerdo, no sé, una empatía dice, esto va muy mal, ¿no? Entonces, pobrecitos, pues, insisto, pobrecitos, no es ironía, lo digo en serio, porque ellos intuyen correctamente que esto es peligrosísimo, pero no pueden argumentar científicamente, porque su modelo filosófico o científico no da para criticarlo, solo, digamos, su intuición da, y otras capacidades más que tienen, y que usan, y usan correctamente. No, pero nadie los toma en serio. Es impresionante que son gente que son los más saben del tema que cualquier otro y nadie los toma en serio, porque justo, porque no pueden argumentar. No, ojalá que están en este curso, pero seguramente no. Se ve que estuvieran en este curso, pero tendrían argumentos. No creo que estén aquí. Pero bueno, entonces son ahorita muy arrogantes. Pero lo que quiero decir, ellos, insisto, están formados de otra manera. ¿No? Están formados en otro modelo filosófico que llega ahorita a su límite. ¿No? En este momento, pero no, hasta ahorita por lo menos, no conozco a nadie de ellos que lo dice abiertamente. No solo dicen la aplicación técnica, frénele, no dicen ya hay que renunciar a nuestro modelo filosófico. Esto no liga a ninguna parte. No quién sabe si van a llegar ahí, o si llegan ahí va a ser ya a lo mejor tarde. Pero ese es un poco mi argumento, ¿no? Que la inteligencia artificial en verdad no presenta ningún problema nuevo, solo radicaliza un problema ya desconocido, pero lo lleva a nivel sí nuevo. Insisto, tal vez sí incontrolable, ¿no? Yo no sé mucho de esas cosas en términos técnicos, ¿no? Pero sí sé que algunos especialistas dicen que se puede volver incontrolable. No lo sé. Ojalá que no, pero como lo dice gente de mucha información y mucha formación, temo que sí es cierto. Ahorita nomás estoy citando, no, pero sí dicen que puede haber ya no sé,
un momento donde ya no podemos ni siquiera apagar la luz para que la máquina no trabaje. Yo siempre tengo la idea, no desenchufo la máquina y ya, ¿no? Pero claro, en un sistema muy complejo que trabaja con miles de computadoras repartidas en el mundo entero, conectados por internet o de, no sé, de cómo están conectadas, a lo mejor ni esto funciona, porque aunque yo enchufe mi computadora, a lo mejor hay, no sé, 150,000 más que también habría que enchufarlo, desenchufarlas para que se pare. Insisto, no sé, pero hay personas que dicen que esto puede salir totalmente de control. E insisto, sobre esto no voy a opinar porque no conozco la información técnica, pero sí me lo puedo imaginar que tengan razón. Insisto, porque el modelo positivista obviamente es falso. No hay ninguna duda, ¿no? Insisto, y no solamente es falso porque yo lo digo, porque la teorética lo dice, ellos mismos renuncian, como dije al inicio, pero quiero insistir, ellos mismos renuncian al concepto de verdad, lo sustituyen por un concepto de utilidad. El pragmatismo lo hace aún más abiertamente, pero digamos, ese es el problema, ¿no? Y puesto para ellos que se digan constantemente mentiras, solo es un problema si sales del margen del error. El problema es con las nuevas tecnologías que ahorita se usan, este margen de error, aunque siga siendo el 7%, ya pueden ser millones y millones y millones de casos de cálculos, de afirmaciones, de decisiones. Ya quieren, algunos países ya tienen la fantasía que computadoras de la mal llamada inteligencia artificial pueden hasta tomar decisiones judiciales, etcétera, etcétera. Hay todo tipo de locuras que se proponen. Entonces, si esto realmente se va a hacer, entonces sí creo que es un peligro mayor, ¿no? Y porque, insisto, porque van a decir si solo el 7% de las penas de muerte son equivocadas, entonces podemos considerar que ni una sola ha sido equivocada, ¿no? O los drones, si hay drones que automáticamente reconocen a quién tienen que matar. Todavía creo no los usan, pero ya hay drones que son autónomas, que ya no necesitan un piloto, perdón, que son programados de manera tan sofisticados que solitos saben quién es un terrorista. Bueno, supuestamente, ¿no? Ahorita estoy describiendo que lo que dicen, yo no diría eso, pero si esto realmente se llega a los extremos que están ya preparando, pues sí puede haber de repente haber aparatos que empiezan a matar personas y a lo mejor matan incluso a las pocas personas que pueden pagar estos drones porque saben cómo funciona la tecnología detrás de ellas, ¿no? Suponiendo que esto se logre, pues a lo mejor sí se vuelve incontrolable. Siempre hay humano, obviamente, que controla, ¿no? Insisto, a lo mejor como la vieja fantasía distópica del golem, ¿no? Que había ya en Praga por un escritor muy famoso, ¿no? ¿Se acuerdan del golem? De esta máquina que un rabino inventó y la máquina se escapa. Digo, es una figura literaria, obviamente, lo que estoy diciendo. Pero este miedo expresado en un texto literario muy bueno, a lo mejor algún día sí va a ser real. Con la máquina simplemente se nos escapa, sobre todo si ya no es controlable por su propio inventor. Ese es el problema. Ahorita siempre hay personas que controlan la tecnología, obvio. Pero si estas personas, insisto, o se mueren de edad, por ejemplo, o la misma máquina los mata, o por otra razón se mueren y no se queda el conocimiento y nadie sabe qué va a pasar. Yo tenía un amigo muy, lamentablemente, él sí murió ya, aunque era solo 2 o 3 años mayor que yo. Él siempre me decía que en Microsoft el gran problema que tienen, y por eso no logran nunca arreglar los problemas que tienen, todos los programas que se renuevan ya están en Windows 12, creo. Dice, el problema es que la base misma, el código base de Microsoft que usan, en verdad nadie ya sabe cómo funciona exactamente. Y ya no lo pueden corregir porque sería empezar desde cero, sería muy costoso. Él me decía que al inicio, cuando empezó la computación, no se usaba documentarlo, apuntar cómo funciona todo, sino eran tan poquitos al inicio, como, no sé, 40 personas en cada país, que lo sabían, simplemente lo sabían de memoria todo, y lo comunicaban entre ellos, pero eso ya las personas ya están muertos o lo olvidaron, no está documentado. Y me dijo, suena como esto sí, como una figura literaria, pero eso es real que estoy diciendo. En Microsoft, según mi amigo que ya murió, que era especialista en computación, nadie sabe cómo funciona exactamente el código base, puesto Microsoft es de tan baja calidad, cada rato hay que reiniciar en Windows la máquina, cada rato falla. En ningún avión del mundo, por ejemplo, o ningún otro aparato importante se usa Microsoft Windows. Este programa es tan inestable, tan de baja calidad,
que no debe usarse en ninguna cosa sensible. Ahí siempre se usan otros programas. Y esto no lo van a resolver nunca, según mi amigo, porque insisto, porque ya nadie recuerda el código base y no está apuntado en ningún lado. Entonces, esto es un argumento muy bueno, es justo a lo que voy. Al inicio esto no importaba, porque insisto, para ellos lo único que importaba era que en la mayoría de los casos funciona Windows. Si en un caso de, no sé, el número, uno entre, no sé, 1 millón de operaciones falla, se consideraba irrelevante. Ahorita el número lo inventé, no lo sé bien, ¿no? Trabajan tan rápido con tantas operaciones que saben que de vez en cuando falla. Pero como es relativamente pocas veces, el argumento era muy en la lógica del pensamiento moderno, si no rebasa cierto porcentaje, y es un porcentaje mucho menor a 7%, es un porcentaje muy bajo, no sé el número ahorita, si no rebasa y no importa. Ese es el argumento también en Microsoft Windows. El problema es que sí importa, ¿no? Y por ejemplo, si se cae un avión, importa, a lo mejor saben estos dos grandes accidentes que había con la Boeing, ¿cuál era? Cambió el número, 767, una versión no de Boeing, que se caen dos aviones y los dos había más de 200 muertos y supo después un error de computación, que en la computadora del avión los llevó a la Tierra y por un cálculo, un error equivocado. ¿No? Ya fue cancelado este programa, ya lo renovaron. Los pilotos no pueden evitarlo, los pilotos tratan de salvar el avión. Es justo lo que ya dicen gente como Stanislav Lem, que ya en los 60 advirtieron sobre los peligros de la computación. Esto pasó ya 2 veces, y no es debido a la conspiración que estoy diciendo. La misma Oficina de Seguridad Aérea de Estados Unidos afirmó eso. Fue un error de computación, los mismos pilotos trataron de salvar el avión, pero la computadora se impuso y dirigió 2 veces los aviones sobre la Tierra. No, ¿cuál era? 767 MAX. 2 veces pasó este accidente, pues luego lo pagaron por muchos meses y ahorita supuestamente arreglaron el problema. Pero lo que quiero decir, eso ya no se va a arreglar sistemáticamente. Bueno, la Boeing a lo mejor sí, pero lo que quiero decir con todo eso, el problema es que la computación moderna se basa en el concepto de verdad positivista, que no es un concepto estricto de verdad, sino un concepto estadístico de verdad. Puesto errores como estos aviones que se caen al piso y ni siquiera los pilotos lo pueden evitar, se van, por supuesto, a repetir, porque así es el modelo filosófico está detrás de eso. Y como antes había el factor humano, y los pilotos por pura intuición, aunque la máquina dijo, tienes que dirigir el avión sobre la tierra, por pura intuición dije, no quiero morir, y lo subían en contra de las indicaciones de la computación, puesto antes se evitaron muchos accidentes. Pero cada vez más, como ya dije, se reduce el factor humano, se aumenta el factor máquina, entonces ese tipo de errores se van, por supuesto, a aumentar. Y el peligro que la gente ve es que puede haber errores de un nivel peor que Fukushima y peor que Chernobyl, ¿no? Errores donde ya no se trata de algunos miles o decenas de miles o cientos de miles que se contaminan de radioactividad, sino pueden ser millones y a lo mejor cientos de millones de personas. Porque, insisto, porque la capacidad de intervención humana, la capacidad de usar la intuición, la memoria, la empatía, lo estético, todas esas capacidades que tenemos únicamente las personas y no las computadoras, porque insisto, porque no fueron programadas de esta manera, porque fueron programados con error, un modelo filosófico equivocado, el positivista. Entonces, ¿no? Este factor, digamos, de los que son oficialmente positivistas en su vida cotidiana, no lo son. Este factor que nos ha salvado muchas veces se está poco a poco, no eliminando, insisto, es imposible, pero reduciendo. ¿No? Tal vez otro ejemplo, no sé si es buen ejemplo, pero sí es muy relevante, es de la Guerra Fría, ¿no? ¿Se acuerdan? A lo mejor ya se había decidido desde el gobierno de John F. Kennedy usar armas nucleares desde un submarino que estaba cerca de Cuba, porque la Unión Soviética no había retirado con la misma velocidad que Estados Unidos bloquearía sus cohetes nucleares de Cuba, y ya habían dado la orden al capitán de un submarino de activar cohetes nucleares, y por suerte el general al cargo dio la orden en contra del gobierno de Estados Unidos y paró el ataque nuclear por pura intuición. Y minutos después le hablaron por teléfono desde el gobierno, desde la oficina de John F. Kennedy, para decirle que lo pague todo. Pero si hubiera hecho caso a la orden,
hubiera ya lanzado el cohete nuclear rumbo a Moscú. Por suerte había un general muy inteligente que usaba su intuición y dijo, no puede ser, no estamos en guerra, ¿por qué voy a lanzar un misil nuclear hasta Moscú? Eso tampoco es lo que estoy diciendo ahorita, tampoco es teoría de la conspiración, también está, digamos, reportado sí, oficialmente en los registros de la Guerra Fría. Lo que quiero decir, hay miles de ejemplos así, donde ya la maquinaria, en este caso todavía más política, no tan automatizada, pero cierta maquinaria ya iba al camino equivocado y algún humano, o un grupo de humanos, por pura intuición, dijo, ¿saben qué? Párenle, esperemos unos minutos, esperemos que sea en serio esta orden, ¿no? Y en caso de, igual sin media hora no la contado orden, si lanza el cohete, el general me dije, ahorita hay que esperar, esto no puede ser, es que simplemente no puede ser que lancemos el cohete, no por su intuición. Lo que quiero decir, hay miles de ejemplos así, donde por intuición o por otras capacidades humanas, insisto, la memoria es otra capacidad muy importante, se han evitado errores y ahorita estamos en una fase donde esta capacidad humana de corregir, digamos, por nuestras capacidades extracientíficas, para llamarlo así, en términos de la ciencia positivista, se están ya, no anulando, insisto, es imposible, pero reduciendo de manera radical, y creo que desde mi punto de vista ese es el problema principal de la mal llamada inteligencia artificial, ¿no? Que si se basaría en un modelo filosófico correcto, a lo mejor funcionaría de maravillas. No lo sé. Esto ya es especulación, no sé suficiente de computación para afirmarlo. Pero lo que sí sé, que un modelo técnico basado en un modelo filosófico equivocado, y claramente el positivismo es equivocado, porque tiene un modelo de verdad falso, por supuesto es absolutamente falso, es un modelo de verdad, aunque es entendible históricamente, porque se introduce, insisto, por su democracia, por su manera influyente de pensar. Es entendible históricamente porque se introduce, pero es falso. Eso no le quita que es un modelo falso donde la verdad se define de una manera simplemente equivocada, que puede llevar, si se toma en serio, muchos errores. No creo que hay una autoconciencia limitada de los positivistas. Si estuvieran conscientes del punto que tanto insisto, que ellos mismos muchas veces no actúan como su propio modelo lo dice, todo sería más fácil. Pero no lo, insisto, Popper lo dice indirectamente. Popper es un personaje muy interesante. Insisto, me gustaría saber su posición ahorita. Estoy casi seguro que me daría la razón, por lo menos indirectamente. No abiertamente no puede, pero insisto, él cuando dice no quiere hablar de psicologismos, admite que existen psicologismos, solo no los quiere mencionar, que tienen esta mínima sinceridad que se agradece, insisto, no es suficiente, claro, pero algo es algo. Admite que hay algo que él no rechaza que exista, solo dice no quiere hablar de ello. ¿No? Pero sí existe. Entonces, y esto, hay otros más, digamos, no, pues no cambia su modelo, ese es su error. Pero sí por lo menos admite que hay algo que no es explicable dentro de su modelo. ¿No? Y así otros positivistas, pero insisto, el problema es que no les lleva a la conclusión que tienen que mejorar o cambiar su modelo filosófico. Simplemente admiten que no explica todo. ¿No? Y bueno, pero hoy se actúa como si esas frases autocríticas, por ejemplo, de Popper no existieran y se explica de manera, se aplica su modelo teórico de una manera absoluta y radical y dogmática, insisto, como a lo mejor, no lo sé, a lo mejor el mismo Popper no hubiera admitido, no lo sé, eso ahorita es pura especulación, pero por lo menos obviamente es falso hacerlo. ¿No? Antes, insisto, como la mecanización de las decisiones científicas era muy limitada, y el factor humano era muy potente, muy omnipresente, bueno, muy omnipresente, sonará bastante omnipresente, digamos, se autorregulaba. No siempre, insisto, hay muchos casos como, ¿no? Ya mencioné dos, hay muchos más ejemplos donde el positivismo nos llevaron a grandes catástrofes, pero muchas veces no. Muchas veces sí se pudo salvar, ¿no? Estamos puestos en una situación más o menos tampoco equilibrada, pero digamos todavía no tan catastrófica como ahorita se está señalando por algunos especialistas de cómputo. ¿No? Y esa sería un poco mi aportación que quería decir hoy, ¿no? Que pienso que hay que criticar la inteligencia artificial no tanto como tecnología, también, pero sobre todo como una tecnología basada en un modelo filosófico equivocado.
Creo que esa tiene que ser la crítica principal. No, y no tanto la tecnología en sí. Un poco pensé en toda esta argumentación que hoy traté de desarrollar. Marx, obviamente, en su distinción entre maquinaria en sí y maquinaria aplicada de manera capitalista. No creo que algo, aunque no metí ahorita el argumento del capitalismo porque creo que es un problema más amplio, metí más bien el problema de la ilustración, el pensamiento conceptual, pero el argumento es parecido. Creo que la maquinaria en sí, de esas computadoras súper rápidas, ¿no? Esos chips que tienen una capacidad impresionante, una velocidad inimaginable todavía hace unos años, toda esa maquinaria, a lo mejor no es mala, insisto, sé poco de ella, pero no creo que en sí mismo sea mala. Esta capacidad de computadoras ultra rápidas, ¿no? Que insisto, que calculan cosas en un segundo que todavía hace 10 años tomó, no sé, una semana. Esto no creo que sí tenga algún problema. Sobre todo la velocidad, ¿no? Lo principal de lo que cambió la computación es un brinco impresionante en la velocidad de los cálculos, realmente impresionante. No en estos chips, ¿cómo se llama esta empresa china que sobre todo los produce en mi vida, algo así, ¿no? Son chips que dicen incomparable con todo lo que había hace pocos años atrás. Todavía hace 5 años atrás ni siquiera había nada parecido. Eso sí, no creo que en sí mismo sea malo. No creo que esta velocidad impresionante que alcanzan sea en sí mismo un problema. Insisto, el problema es cómo son aplicados, y son aplicados, insisto, con un concepto de verdad que excluye, no sé el número exacto, pero el 7% de las realidades. El número que te estoy inventando, a lo mejor es menos, pero de todos modos un número inaceptable de realidades. Yo diría el número debe ser 0. Ahí sí creo, ahí diría como Benjamin, si nos paracemos a este punto de los teólogos, ¿cuál es el problema? Yo no soy teólogo, soy ateo hace muchos años, pero si tenemos un concepto de verdad igual de estricto que los teólogos, no veo el problema. No, y Benjamin dice eso, ¿no? Insisto, yo no quiero ser teólogo, pero por supuesto debe coincidir la realidad con el concepto, claro que sí, o con la idea, claro que sí. Y justo si tenemos computadoras tan potentes, con más razón podemos exigirlo, porque el argumento antes era un poco, y como regresa ahorita, cuando empezó todo eso hace 200 y no sé, 30 años, un poco más, 40 años, el argumento es excluyente porque el pensamiento y la ciencia son tan lentas que tenemos que llegar a simplificaciones para llegar a resultados en un tiempo más o menos considerable. Este argumento ya no existe. Un poco ahí pienso también lo que dice Ockam Adorno, dice, esta fijación en la sobrevivencia, esta fijación, ellos lo llaman autoconservación, que todavía a lo mejor es entendible en 1789. Esta fijación ya no tiene sentido hoy. Ya lo dicen hace, más de 80 años, ¿no? Lo dicen en 1942. Ya dicen, la fijación de la autoconservación era entendible cuando la maquinaria era muy poco desarrollada. Pero ya no es así. Y creo que algo parecido se puede decir sobre el positivismo. En tiempos de una ciencia muy lenta y un pensamiento muy limitado, tal vez ciertas simplificaciones eran inevitables. Pero ya no es el caso, justo por esas computadoras tan rápidas. Debe ser posible meter la totalidad de la realidad mexicana. En México tenemos, y en Brasil son más, aquí tenemos 56 idiomas aparte del español. Debería ser posible tener un traductor semiautomático para que en todos los juzgados de México se pueda hablar los 56 idiomas. ¿Por qué no lo hacen? Que no lo han hecho hace 100 años, cuando más de 100 años, a lo mejor era demasiado caro, a lo mejor era imposible, a lo mejor no había la capacidad técnica ni humana. Hoy día sí la hay, que no lo hacen. Lo que quiero decir, el argumento debe ser al revés, el positivismo hoy en día que supera justo porque tecnológicamente es posible. En vez de hacer eso, lo hacen al revés, lo radicalizan. No un argumento que se inventó cuando efectivamente el pensamiento y su maquinaria era muy lenta. Ahorita, en vez de corregirlo y dejarlo atrás, es decir, ya tenemos la capacidad de meter todos, pero todos los detalles, incluso lo que pasó hace 1000 años atrás,
Antes igual el cálculo se hizo muy complicado, un ingeniero. Mi padre todavía calculaba con esas cosas manuales. Él cuando empezó a ser ingeniero ni siquiera había los calculadores chiquitas eléctricas, todo hizo manual. Luego cuando tenía mi edad, no antes, ya empezaron los primeros calculadores, al final de su vida profesional ya había las primeras computadoras. Todo, por supuesto, tenía que ser simplificado. Era imposible meter todos los datos. Se hubieran tomado siglos para calcular un edificio. Hoy en día sí se puede meter toda la información, estoy seguro. Si se mete la información aún de los tsunamis hace 500 años, esto ya se vuelve un poco más cara la obra, pero en términos de cálculo ya no son problemas. Lo que quiere decir la justificación filosófica del positivismo ya caduca. Ya el argumento de nuestro pensamiento es demasiado lento y ya no existe justo por la nueva electrónica. Pero en vez, insisto, de tomar esta consecuencia, se toma la consecuencia contraria. Si en vez de bajarle el nivel de radicalidad del positivismo, o mejor ya poner los museos donde debería estar, los museos tienen un buen lugar. Ha sido muy importante históricamente. Para superar el feudalismo, el positivismo jugó un papel muy importante. Hay que reconocérselo siempre. Nunca hay que olvidar la importancia histórica del positivismo. En el Museo del Pensamiento, de la Historia del Pensamiento, debe tener una sala muy buena, muy grande, bella incluso. Yo estoy dispuesto a ayudar. Lo digo sin ironía, sonó como ironía, pero sin ironía. El positivismo ha sido importantísimo en su momento. Y ya es caduco, ya es cosa del pasado. Pero en vez de admitir eso, lo están radicalizando. Y están nutriendo, como lo llaman, educando, me hacen palabras muy problemáticas, pero están introduciéndolo sistemáticamente en todas sus supuestas inteligencias artificiales que, por supuesto, van a llegar a puros resultados equivocados. No es ese porque el argumento que hay una dialéctica muy extraña ahí, justo el momento donde las condiciones materiales para superar el positivismo están dados, lo llevan a un extremo que, ni insisto, ni Popper se hubiera imaginado. Y nadie más de esta gente. ¿No? Esa sería, digamos, un poco la aportación. Yo creo que lo ahorita que había de hacer, de alguna manera, la teoría crítica debe estar en su auge, como diciendo, ya nos podemos dar el lujo de ver todos los detalles. Si un país de 127 millones de personas, hay, como México, hay 56 idiomas, de los cuales cada uno tiene muchísimos dialectos, incluidos los dialectos son cientos y cientos y cientos, ya podríamos tener una computadora que puede hablar. Bueno, yo no soy traductor, los traductores a lo mejor me criticarían, pero podemos acercarnos a la posible comunicación ante un juez que puede hablar con cualquier indígena de México. Nos podemos dar ese lujo. A lo mejor ahorita yo soy demasiado optimista, pero digamos, por lo menos podemos ayudar a los traductores para que los indígenas que están en la cárcel en México sin saber la acusación, hay miles de indígenas en México en la cárcel que no saben ni siquiera por qué. Porque no entienden la acusación porque se les dijo en español y no lo hablan o lo hablan poco. Con la computadora moderna, a lo mejor podríamos por lo menos, no sé si resolver, pero mitigar este problema. No se hace. Entonces, lo que quiero decir, podríamos ya esta variedad de realidades, justo con el uso de la computadora súper rápida que hoy en día existe, podemos ya pensar sin hacernos bolas, como decimos en México, ¿no? Y en vez de esto, insisto, se radicaliza cada vez más lo contrario. Cada vez más, y con esto voy a terminar para que haya tiempo para la discusión, por ejemplo, en términos de Internet, se dice que el Internet y el Facebook, etcétera, que podrían ser herramientas muy bellas para comunicar a toda la humanidad en todos los idiomas, insisto, con las traducciones, etcétera, pasa exactamente lo contrario. Se dicen que las personas hablan cada vez más, pero menos los idiomas indígenas, por muchas razones, pero una principal hoy en día es justo las redes sociales. Como quieren, como todo el mundo, muchos likes, y los likes no los consigues ni en Zetán, ni en Topolabal, ni Troll, ni en Agua, ni en ningún otro de los 56 idiomas que tenemos en México, aparte del español. Entonces, cada vez más gente en México usa el español. Hay una desaparición totalmente acelerada de la destrucción de los otros idiomas en México. Hay muchos estudios, bueno, no muchos, pero hay estudios sobre el tema, no por Internet, sobre todo por las redes sociales, que podría pasar exactamente lo contrario, pero pasa esto, y así creo pasa todavía peor a un nivel más elevado con la mal llamada inteligencia artificial. Produce exactamente lo contrario, ¿no? Ahorita una última frase que pasa algo muy parecido como pasó al inicio del capitalismo, y Marx lo señala mucho, dice, la maquinaria moderna
¿no? Con la máquina de vapor, etcétera, podría reducir radicalmente la hora de trabajo, la jornada de trabajo. Lo que pasa al inicio del capitalismo, ustedes lo saben, aumenta. Pasa lo contrario de lo que tecnológicamente sería lo lógico, ¿no? Y de repente la gente que antes trabajaba, no sé, 7 horas con muchísimos días festivos en la Edad Media, etcétera, de repente trabajan casi toda la semana, máximo un día de descanso, que antes eran 2 o 3, y hasta 18 horas trabajan al inicio del capitalismo en Inglaterra. No, la maquinaria provoca exactamente lo contrario de lo que tecnológicamente podría provocar. Es unos puntos de la crítica de Marx centrales, y con lo mismo, no lo mismo, pero algo muy parecido pasa ahorita. La mal llamada inteligencia artificial o estas computadoras súper rápidas podrían, ¿no?, abrirle un mundo más allá del positivismo, un pensamiento sin esas simplificaciones que se introdujeron con el argumento que nuestro pensamiento es lento y no podemos meter todos los detallitos. Podría pasar lo contrario, que metemos todos los detallitos y ya no hacemos esas simplificaciones, como por ejemplo borrar todo lo que pasó hace más de 100 años atrás, pero hacemos lo contrario. Radicalizamos el método positivista, y el ingeniero, que a lo mejor por intención dijo, ¿saben qué? Aunque está fuera del modelo, sí voy a calcular una avalancha. Yo he vivido la infancia en el Tirol y sé que ahí sí se tomaban a veces en cuenta las avalanchas de más de 100 años atrás, que en contra del modelo, pues sí se hacía. Todo el mundo decía, es que 100 años no es nada, y una avalancha en un minuto puede matar 1000 personas. Si pones las casas en los lugares donde se saben que de vez en cuando bajan esas avalanchas, que son cientos o miles de toneladas de nieve que mata a todo que va en su camino. Una vez activa la avalancha, nadie la paga, nadie en el mundo. Entonces, en el Tirol, donde yo casi sí, había ingenieros que dijeron, no voy a someter la regla a los 100 años. Voy a pedir que no se construya ahí, aunque esto va en contra de la regla de mi ciencia, de mi ingeniería, y le hicieron caso. Lo que quiero decir, había esta capacidad humana de intervenir y brincarse las reglas, y a veces se hizo, y a veces se salvan muchas vidas, y ya ahorita esto ya se está perdiendo. Y esto pues toda esta cosa rara, ¿no? Es lo que Marx describe con la maquinaria. Entonces yo creo que ese sería el argumento principal en relación a la maquinaria moderna, la nueva tecnología. Bueno, ya voy a dejarlo así para no hablar. Entonces, muchas gracias, otra vez, Leo Mía, y también Fernando, y muchas gracias, y saludos a Jorge, obviamente, y muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muitas graças a você, Stefan. Fernando, a gente não tem muito tempo, né? Eu só queria, Fernando, bem rapidamente, só sublinhar, não é nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, não, mas isso que o Stefan falou, né, da estrutura necessária para o funcionamento dessa IA atual, né, é uma estrutura que tem que funcionar 24/7, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu acho esse ponto muito importante, sabe, Fernando? Assim, porque isso implica uma infraestrutura que cobra muito do ecossistema, né? Água, energia, enfim. E é uma estrutura que tende a crescer cada vez mais, né? Então a gente tá nesse momento no Brasil, né? Onde o Fernando Haddad mesmo vem dizendo, né, que quer participar dessa distribuição desses data centers, né? Eu acho esse um ponto bem, bem importante, sabe, Fernando? Queria só sublinhar mesmo. Mas, enfim, te passo a palavra e eu acho que é isso. Acho que a gente pode fazer, né, uma rodada de questões ou de reflexões assim para aproveitar, né, a presença do Stefan aqui. Talvez a gente pode estender até 9h30 no máximo, assim, né, para podermos travar um diálogo aqui, mesmo que mais curto, né, mas sugiro isso, né? Jorge? Sim, claro, por mim, não teria problema nenhum. Não, achei que tu ias falar alguma coisa no... Não, concordo plenamente. Se houver dúvidas e alguma contribuição, o que me incomoda mais na inteligência artificial sempre é a ideia de que ela é a inteligência, né? Digamos, é uma espécie de visão suprema, né? Lembrando, evidentemente, o Günther Anders, né? Falando daquela inveja prometeica, né? A inveja das máquinas, aquilo que as máquinas conseguem que o ser humano não consegue. E é claro que nós que
temos essa relação com uma teoria crítica ou com um olhar crítico, né, temos uma outra forma de pensar a noção de inteligência. Inteligência para nós é uma outra coisa, não é só computar dados, né? É também trabalhar criticamente com esses dados, é buscar o sentido desses dados. Afinal de contas, para que isso está sendo feito? Por que eu coloquei isso na minha vida, né? Qual é o lucro que isso vai dar na minha vida? Por que eu consenti que essa tecnologia entrasse na minha vida? O que ela tornou de melhor, né? E qual é o sentido que a minha vida passou a ter, individualmente e coletivamente. Eu acho que é aí que é a grande desgraça que a gente tem, né? Na verdade, a lógica do capitalismo explora a inteligência artificial como forma de aumentar a produtividade. Não, nada a ver com inteligência. A grande jogada de marketing que eles fizeram foi colocar essa palavra, né? Inteligência, porque isso gerou uma expectativa que o positivismo, obviamente, não consegue suprir, né? Que foi exatamente aquilo, os perigos todos que o Stefan colocou. Quantas situações nos últimos anos que nós vivemos, em que nós tivemos por um triz da extinção. Não é agora que nós estamos vivendo isso, já há muito tempo, né? Quando nós passamos a dar às máquinas exatamente um poder que elas não poderiam ter, né? Quer dizer, os homens saem de cena e as máquinas entram para tomar decisões que, obviamente, são feitas em nome dos homens, né? Eu acho que é aí que é a grande armadilha, né? Essa idolatria, né? Uma grande idolatria que se criou em torno da inteligência artificial, a ideia de que nós nos tornamos melhores, que é uma falácia monumental, né? E o perigo que nós temos, né? De utilizar uma coisa sobre a qual a gente pode perder o controle, né? Gente, eu vou contar só uma história muito, muito rápida. Quando o Stefan estava falando, e aí eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo no final de semana, no outro. Eu estava na praia, desculpa aí o parênteses, mas acho que o Stefan vai conseguir me compreender. Estávamos na praia com um casal de amigos e o carro atolou na areia da praia. E o carro era um carro bastante sofisticado e a gente precisou empurrar o carro. Só que quando, por sorte, até tivemos lá a ajuda de outros camaradas lá, e quando nós íamos empurrar o carro, ele ligava o carro poder arrancar, né? E ele sair da areia, né? Que estava atolado. Só que a inteligência do carro freava, porque por algum motivo de segurança ele achava que o empurrar do carro era algo que precisava ser freado. Então ele freava e o carro não saiu do atoleiro, até que um lá, humano, sujeito, diz assim: desliga o carro. Só que aí tivemos que empurrar muito mais, porque daqui que ele saísse da praia onde estava a areia, foi, vamos dizer assim, o dobro ou o triplo do tamanho que precisava se o carro pudesse ficar ligado e saísse, né, com o motor ligado. Então, olha, o que eu xinguei a inteligência artificial nesse dia. Que eu xinguei. Que porra é essa? Porra. Enfim, é só isso que eu lembrei, mas é essa história, né, do domínio tecnológico que só te dá uma alternativa, né, não dá mais que uma. Não sei, compreendeu, Stefan? Tá mudo? Tá mudo? Stefan? Sí, ya lo aprendí. No, te dije más o menos. Lamentablemente mi portuñol es muy malo.
Y portugués ni hablar. No entendí todo, ¿verdad? Que dijiste, lo siento mucho. Además, estoy medio sordo ya. Faz uma versão resumida aí, Fernando, bem rapidinho. ¿Cómo dijiste, Leo mío? Perdón. Não, vou deixar ver se alguém aqui Tá. perguntar coisa para o Stefan aqui, por favor. Pero ¿cuál fue más o menos? Pero es un comentario, dijiste, ¿verdad? O una pregunta. No, es solo un comentario. Sí, ¿verdad? Sí, algo entendible. Es un chiste solo. Ah, ¿cuál era el chiste? Es que estaba en la playa en el otro final de semana y el coche se ha quedado en la playa, ¿sabes? En la arena. Y bueno, tentamos empurrar el coche para salir del lugar que estaba. El coche era automático y no dejaba que nosotros lo tirásemos de ahí porque la inteligencia artificial no dejaba. Qué horror. La inteligencia artificial sacaba el freno del coche y no dejaba que lo tirásemos de ahí. Sí. Sí, así va a pasar cada vez más. Sí, lo digo, porque estaba programado para la mayoría de los casos, ¿no? Fue algo excepcional que les pasó y sí. Con las excepciones no puede. Sí. Porque en la carretera, en la arena, sin asfalto, no sé qué más, ¿no? Había cosas fuera de lo calculado, fuera de lo programado. Sí, no hay intuición, no hay. Exacto, sí. Sí, porque el conductor más dogmático diría, bueno, estamos en la arena, ¿no? Sí, ese es el problema. Y tampoco hay cuerpo. Es que la inteligencia artificial es como el gran sueño. En verdad, ella sí es teológica, porque es esta idea del alma sin cuerpo. ¿No? Digo, no es cierto, porque sí hay como algo físico, ¿no? Hay luz eléctrica, pero por lo menos la idea es que no, y no tiene sensibilidad, eso sí es cierto, ¿no? Que cualquier cerebro humano siempre está conectado con el mundo exterior vía el tacto, vía los ojos, etcétera, vía el olfato, vía el gusto y también el sentido de equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces, esas computadoras, claro, a lo mejor a veces sí tienen como sensores, etcétera, pero pueden estar desconectados, ¿no? O los sensores pueden ser equivocados. Y mientras nosotros tenemos también la piel, tenemos tantas miles de maneras de percibir la realidad. Si un sentido falla, tenemos de los otros, insisto, la misma piel percibe entre aire, temperatura, presión. Es como un órgano complejísimo la piel, todo el contacto anterior. Lo que quiere decir, aunque falle un sensor, entre comillas, en el cuerpo humano, tenemos muchos otros. Mientras las máquinas en general son muy limitadas, ¿no? A veces sí tienen el contacto con el mundo exterior vía sensores, pero no tienen, digamos, su cuerpo propio de alguna manera, ¿no? Siempre dependen de alguna conexión que funcione, algún ingeniero inteligente que estableció este contacto con el sensor de temperatura, velocidad, lo que sea, pero insisto, no tienen su propia sensoridad, ¿no? Estas máquinas, y creo que eso sí es... En ese sentido, sí se cumple como la fantasía de los religiosos, ¿no? Ese espíritu sin cuerpo, ¿no? Y, digamos, no es 100% porque necesita luz eléctrica, no necesita la computadora, pero van en esta dirección. Y así los están programando, creo yo, ¿no? Entonces, yo creo que esta crítica, que la teoría crítica es muy teológica, también la podemos regresar. En verdad, ellos son los verdaderos teólogos, ¿no? Que buscan, sí, el espíritu sin cuerpo, ¿no? Y eso es el problema, ¿no? Que no conectan suficientemente su supuesta inteligencia con la realidad. Vía, no sé, la piel o no sé cómo podría funcionar, no soy especialista en esto, pero sí la tienen, sí creo que sí, a lo mejor tengo que ampliar mi crítica, ¿no? A lo mejor no solamente es el positivismo que hay que criticar, sino también el idealismo, a lo mejor también está ahí, no lo sé, como ahorita me fijé mucho un poco tomando el ejemplo de la teoría crítica, en la crítica al positivismo, pero a lo mejor también es más, a lo mejor también un elemento hasta kantiano ahí, y digamos que hay que criticar,
no de esta idea de una razón demasiado pura, pero bueno, esta se me ocurrió ahorita en el momento, no sé si es cierto, pero siento que sí, o una crítica a la religión cristiana, con esta separación radical entre cuerpo y alma y el menosprecio luego al cuerpo. Y claro, y no soy feminista, no sé mucho de eso, pero las feministas siempre dicen que los hombres quieren crear personas sin la capacidad reproductiva de las mujeres. Creo que algo de esto también hay, ¿no? Como la idea de deshacerse de la dependencia de los cuerpos humanos en general, y seguramente tienen razón los feministas que los cuerpos femeninos en especial, no digamos, y creo que hay algo de eso. Hay una cuestión muy ideológica, lo que me fijé ahorita en la crítica del positivismo, pero seguramente habría que ampliarlo un poco más. Y también el patriarcado, el capitalismo, etcétera, tal mejor incluso también el idealismo. Hay como una ideologización muy radical dentro de la llamada inteligencia artificial y creo que esta habría que atacarlo frontalmente, ¿no? Insisto, ahorita se me hizo más preciso y más fácil a partir de la crítica al positivismo, pero me imagino que es más amplio la crítica que tendríamos que desarrollar, ¿no? Y sí, incluyendo esta idea de la máquina sin cuerpo, que seguramente es muy, muy peligrosa, porque ella misma tampoco sufre. Bueno, supuestamente, insisto, si en la guerra nuclear también se rompen las computadoras, están programadas como si no tuvieran cuerpo, ¿no? Digo, con esta ideología teológica del alma puro. Estoy seguro que hay algo de eso también ahí. ¿No? Digamos, debe ser una mezcolanza un poco rara entre positivismo, teología, y bueno, esta cosa de alma y cuerpo, etcétera, etcétera. No, digamos, seguramente una buena crítica de la inteligencia artificial debe ser más sofisticada de lo que yo hice ahorita al fijarme en el positivismo. Lo hice porque la ciencia tiene una dominación muy fuerte por el pensamiento positivista, pero por supuesto también en el modelo teológico. O los críticos más políticos dicen que por supuesto algo racista, ahorita no lo mencioné, es obvio, ¿no? Toda esa inteligencia artificial es profundamente racista, claro, porque está nutrida con textos racistas, ¿no? O por lo menos en gran parte, etcétera. O sea, por supuesto también patriarcales, homofóbicas. Digo, toda esta crítica política también habría que meter, obviamente, ¿no? Y todos los prejuicios, para llamarlo así muy simplemente, es más complejo, pero simplemente voy a llamarlo ahorita por prejuicios, están por supuesto presentes también ahí, ¿no? Porque de manera muy estúpida se nutren estos sistemas, todos estos textos, de los peores que hay también están ahí adentro, ¿no? Entonces, esa sería otra crítica, ¿no? No la mencioné tanto porque es una que más se hace, entonces me hizo ahorita tan importante, pero por supuesto es correcta esta crítica. No se acuerdan, hace poco, hace como 3 años, uno de esos coches que se manejan supuestamente así solos, mató a una mujer negra en Estados Unidos, se me olvidó en qué ciudad, que de noche cruzaba la calle, además empujaba una bici, quiero decir, la forma de su cuerpo más la bici no correspondía a la forma de una persona, porque la computadora lo recibió como una mezcolanza entre persona y bicicleta, además tenía la piel oscura, entonces la computadora simplemente no la reconoció como persona y la mató, este coche la mató, y había toda una crítica diciendo que por supuesto están programados para personas blanquitas, estos coches están programados para reconocer personas blanquitas en la noche, y la gente negra simplemente no se perciben, o por lo menos si se juntan otros factores, como en este caso la bicicleta que empujaba ella, no se percibió como persona y la mató, y no hay ni una esa persona castigada en la cárcel, porque se dijo que la mató la máquina. Ese es otro problema que tampoco tuve tiempo para mencionar, en problemas jurídicos. No, simplemente dicen, no hay responsables, no hay responsables. Un poco es feo, no debía ir demasiado lejos, pero no me refiero ahorita al número de muertos, sino tampoco lo político, pero filosóficamente y teóricamente sí se parece a las cámaras de gas, ¿no? O psicológicamente también que eran muy útiles porque no hay responsables. Hasta psicológicamente los nazis que echan los cristales por el techo no se sienten responsables, los que cierran la puerta tampoco. Entonces, y era un gran problema jurídico. En Alemania apenas hace como 4 años o 3 años, una persona fue castigada por el puro hecho de haber trabajado en una oficina de Auschwitz
sin que como una persona de muy grande de edad, de más de 90 años, una secretaria fue castigada por primera vez en la justicia alemana en su historia, sin comprobar que haya matado una sola persona con sus propias manos, solo porque trabajó, solo entre comillas, porque trabajó en Auschwitz. Eso tomó la justicia alemana casi 80 años llegar ahí, porque era el problema que jurídicamente normalmente tienes que comprobar con responsable directo, ¿no? Y sin comparar a Auschwitz ahorita con la inteligencia artificial, pero filosóficamente se parece. No hay responsables. No hay responsables, ¿no? Y esta mujer negra afroamericana que fue asesinada con coche, bueno, no sé si se puede decir esto, ni siquiera murió porque el coche chocó con ella. Jurídicamente no encontraron ni un solo responsable. Nadie fue castigado porque no había conductor, incluso había un conductor de emergencia que estaba distraído, pero ni siquiera, él estaba ahí para justo evitar que haya accidentes, pero estaba distraído con una tablet, algo, y no lo castigaron tampoco, porque dijeron, no sé, que no pudo reaccionar tan rápido o algo así. Pero el cargo no estaba, el salvo estaba para una emergencia, no intervino, pero tampoco los programadores, nadie, las personas que autorizaron este coche, nadie fue castigado. Ese sea un problema jurídico, pero también filosófico, y ya no hay responsabilidad. No simplemente todos les daban la mano. El que programó una parte dice yo solo por una parte. Es decir, cada uno solo participa en la mínima parte de la división de trabajo muy sofisticada, donde ya no hay un conductor responsable. Normalmente si una persona es aplastada por un coche, hay un responsable, ¿no? El conductor normalmente se castiga. Muchas veces por cárcel, o sea, muertos es muy común que entran en la cárcel los conductores, ¿no? Y sobre todo si se comprueba que la peatona hizo todo bien, ella cruzó correctamente el lugar correcto, ella no cometió, que yo sepa, ningún error, y todos nadie está castigado. Es eso, y creo que es una razón también porque se fomenta tanto la mal llamada inteligencia artificial justo por eso, porque en términos jurídicos es una maravilla, desde el punto de vista de la clase en el poder, ¿no? Porque ya nadie va a ser castigado por sus crímenes, esa es su fantasía por lo menos, ¿no? Y dicho de paso, es también un argumento por qué funciona también la inteligencia artificial desde el punto de vista de las empresas. El otro día leí que gastan un número de dinero, un monto de dinero gigantesco, no tanto en ingenieros también, pero gastan mucho en abogados, porque justo quieren demostrar que es legal que hacen. Porque en Europa ya hay un juzgado de Múnich, justamente en la ciudad de Brasil, ganó, bueno, en la primera instancia, bueno, no es la primera, como la segunda instancia, la GEMA. La GEMA es la asociación alemana que defiende los derechos de autores de música y también músicos, ¿no? Los que escriben obras y los que los interpretan, todos son representados por la GEMA, y la GEMA ganó un juicio ¿en contra de quién? En contra de uno de esos programas de inteligencia artificial, se me acuerdo, creo que en contra de Google, se me olvidó, en contra de quién, ganaron porque argumentaron que es plagio, que es un plagio a nivel sofisticado, y lo demostraron con 9 canciones. 9 canciones se podían reproducir casi íntegramente, nada más dando algunos comandos. Entre ellos, unas muy famosas en Alemania. Entonces ganaron un juicio donde ahorita los quieren obligar a pedir autorización y pagar sumas de cientos de millones de dólares a la GEMA, las compañías de inteligencia artificial, por los derechos de autor de los músicos representados por esta asociación que se llama GEMA. No se escribe GEMA, GEMA, la famosa GEMA, es una institución muy importante para los músicos en Alemania, que defiende sus derechos, y ganaron por primera vez en Europa un juicio en contra de las compañías de inteligencia artificial. Pero ahí me enteré, porque luego dijeron que va a ser difícil ganarlo hasta en la última instancia, porque esas empresas gastan muchísimo dinero, los mejores abogados del mundo, ¿no? Y gastan millones, y ahí me di cuenta que es una cuestión, a lo mejor incluso más que técnica, no sé si más, pero una medida muy grande es una cuestión jurídica, no justo de la responsabilidad, porque ellos en verdad lo que hacen es un plagio que no se puede demostrar. Esa es la inteligencia artificial, pero no plagian un texto, sino plagian millones de textos que combinan, y ya no puedes demostrar que fuiste plagiado. No es un plagio, digamos, pero su ventaja principal ni siquiera es técnica, es jurídica. Porque jurídicamente, digo, ahorita es la primera vez que se ganó un juicio en toda Europa, pero muy probablemente a lo largo es probable que no van a resistir en las instancias más arriba.
es probable que va a ganar. Esto ya se dice, la misma jueza en una entrevista dijo, quién sabe si se sostiene mi decisión, puede ser instancias más arriba se cancele, porque tienen muy buenos abogados y saben argumentar jurídicamente. Lo que quiero decir, esto creo que es igual de importante, la cuestión de la responsabilidad. Y ya no hay responsables ni en un crimen donde muere alguien, ni tampoco en el robo de productos artísticos o científicos. Simplemente ya no sabes a quién se robó y tampoco quién me robó. No hay ni un afectado claro, ni un criminal claro. Y este creo que es también un tema que no hay que subestimar, el aspecto jurídico, que tal vez incluso es más importante que el técnico. ¿No? Porque verdad, tecnológicamente, como dijo, eso está todavía muy chata. Es muy disfuncional, comete muchos errores donde no cometen muchos errores en lo jurídico. Ahí sí son perfeccionistas. Yo creo que les importa más lo jurídico que lo técnico. Esto voy, creo que sobre todo también es un modelo, pero insisto, tiene consecuencias filosóficas. La idea de la responsabilidad personal está diluida. Digo, esto ya pasó en el nazismo, esto pasó en muchos otros gobiernos, pero llega a un nivel sí desconocido, el nivel totalmente desconocido de diluir toda responsabilidad. Y entonces esto va a ser un problema grave porque van a poder matar muchísima gente, por ejemplo, o otro crimen y no va a haber ni un solo responsable. ¿No? Y insisto, como pasa con los drones, ¿no? Antes se sabe que había pilotos, por ejemplo, me acuerdo de un caso, creo que era en Irán o en Afganistán, no me acuerdo, pero un piloto estadounidense tuvo el encargo de atacar una reunión de personas y en el último momento se dio cuenta que es una boda y descartó la operación y en contra de la orden recibida de su superior no atacó el grupo de personas, porque él con sus propios ojos reconoció que es una boda y se negó a cumplir la orden y finalmente no fue castigado ni nada porque se dijo, sí fue un error, la orden que recibiste fue un error, que bueno que no la cumpliste. Esto con los drones ya no pasa, ¿no? Y dice que la gran ventaja de los pilotos de drones es que están a miles, a veces decenas de miles de kilómetros de distancia y ya no sienten esta responsabilidad. Aunque vean en su camarita que es una boda, están tan lejos, ya no sienten, yo mismo estoy ahorita, no sé, unos cientos de metros encima de ellos, yo voy a matar a esas personas que vean con mis propios ojos, yo estoy cerca, ellos no ven a mí, reciben mi avión, de alguna manera, indirectamente ven, todo eso de la responsabilidad personal se está anulando, y los pilotos de drones que están en oficina lejísimos matan personas con muchísimo menos mala conciencia. Se dice el número de pilotos que se niega a cumplir una orden porque se dan cuenta que es equivocada y ya se redujo casi a cero. Es una de las razones por qué usan los drones. También son más baratos y no hay, digamos, tantos pilotos que mueran, algo así, pero la razón principal es también una jurídica y psicológica. ¿No? Ya no hay responsabilidad ni jurídica, ni filosófica y tampoco psicológica, ¿no? Y esto tal vez incluso es el problema principal de la llamada o mal llamada inteligencia artificial, ¿no? Este problema moral, no sé cómo llamar, bueno, moral, psicológico, filosófico, jurídico, bueno, es una mezcolanza, ¿no? De argumentos, pero va en el sentido de la responsabilidad en todos los niveles que existe de responsabilidad. Y entonces, yo creo que es la razón principal por qué les gusta tanto a los poderosos. Porque ya, digamos, la capacidad de decir, no cumplo la orden, es reducida. Y también la voluntad o la necesidad, decía no se reduce. Justo también porque esta presencia física ya no existe. No, esta parte de la corporalidad que hace rato mencioné, ya no está, el cuerpo está a miles de kilómetros, ya da lo mismo. No, ya no percibo de dónde estoy parado. Entonces yo creo que también habría que discutir que, insisto, se crea esta falsa idea de la separación de alma y cuerpo, que es como lo llaman los teólogos. Yo normalmente no hablo de alma, ¿no? De que como hubiera un alma o un yo separado de mi cuerpo. Esta idea que por supuesto es falsa, pero se hace más fácil pensar así con la inteligencia artificial, ¿no? Y yo fijo que eso es otra cosa que habría que incluso se ve un poco en cómo actúan los chavos de hoy. Yo he leído que supuestamente el 30% de los jóvenes, con eso también habría otra vez mucho, pero supuestamente el 30% de los jóvenes de Estados Unidos de menos de 30 años no han tenido ni una sola experiencia sexual, bueno, con otra persona, no me refiero
masturbarse, algo así, pero con otra persona, una relación, ¿no?, sexual con otra persona, dicen que el 30% de los jóvenes de menos de 30 años en Estados Unidos no la ha tenido. Yo no sé si es cierto ese dato, pero si es cierto, da miedo, ¿no? Pero tiene que ver con lo que estoy diciendo. Tiene sus experiencias en la computadora, en la pantalla, ¿no? Digo, puramente, eso es pura imaginación. Digo, a lo mejor se tocan a sí mismos, pero digamos, ya no en experiencia con, bueno, para muchas personas ya una experiencia con otra persona, y va en la misma dirección que estoy diciendo. Hay como una separación entre el yo, el supuesto yo, para no decir alma o espíritu, y el cuerpo. Se le están desvinculando de una manera espantosa. Insisto, esto incluso sin inteligencia artificial, pero con las redes sociales, ¿no? Con esas nuevas tecnologías ya está pasando esto, y creo que es muy problemático está pasando ahí, ¿no? Pero insisto, en el fondo es el problema filosófico de la ideología de separación del cuerpo, que no, obviamente, no lo inventaron los que inventaron las redes sociales, solo se está radicalizando, ¿no? El problema es mucho más viejo, pero se radicaliza con las redes sociales. En ese sentido, a lo mejor si estamos en una nueva fase totalmente teológica, ahí sí teológica, no sé cómo llamarlo, pero parecida a la teología, no en ese sentido de distinguir el yo del cuerpo, ¿no? Y con esto entra en una cantidad de ideologías totalmente absurdas, ¿no? Y creo que eso sí está pasando, y eso lo veo gravísimo. No soy psicólogo y tampoco soy especialista en cuestiones de psicología social, pero toda esa tendencia que muchos jóvenes, sobre todo hombres jóvenes en Alemania y en Estados Unidos y en muchos otros países, votan cada vez más por la extrema derecha, probablemente tiene que ver con eso, ¿no? Con esta construcción de un yo separado de mi propio cuerpo, ¿no? Y yo creo que porque si así no piensan qué significaría tener una guerra, yo mismo puedo morir en ella, qué significa, ¿no?, este rechazo a otros cuerpos, qué significaría, no sé, rechazar a las mujeres, que solo con una mujer podría tener una familia, etcétera. Todo eso, digamos, se está olvidando con esta falsa separación de cuerpo y yo. Entonces, yo creo que la terexización de los jóvenes, sobre todo masculinos, en este caso, es más fácil. No viene de ahí, obviamente es más vieja, pero se radicaliza con esta teología, estas redes sociales usadas de manera teológica, entre comillas, o idealista, ¿no? O no sé cómo llamarlo, con esa separación. Yo creo que, pero mi argumento principal es que el problema es filosófico, solo que la tecnología se radicaliza, pero tenemos que atacar la filosofía equivocada, no la pobre tecnología, ¿no? Pero está obviamente nutrida, como lo llaman, de manera equivocada, por la ideología equivocada. Muito bom. Ok, ótimo, Stefan. Vamos fechar, Leomir, Jorge e Fátima. Acho que Claro, vamos e agradecer muitíssimo. Sempre. encerrarmos O por aqui. Stefan é parte da casa, né? O Stefan já nos pertence, né? Já é da Muchas hora. gracias, Stefan. Muchas gracias. Gracias a ustedes, y perdón por la gracias. tardanza, es como mala fama, creo, pero ni modo. Muchas gracias. E Ya muito nadie me obrigado. cree que nací en Alemania. Y qué bueno. Muchas gracias, Stefan. Stefan, grande Sí, abraço. gracias a ustedes, gracias por su tiempo y por su... Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias a ti, Fátima. Sí, muy amable. Siempre es un gusto estar. A veces un día voy de verdad, otra vez con Copa. El otro día vino el Leomía a México, ¿verdad? Leomía Querétaro. Sí, Estuvimos muy felices de tenerte aquí. A ver si un día me lanzo otra vez a Brasil. Tengo muchas ganas de ir allá con ustedes. Pero no Vamos. solamente en la